Bueno, mi nombre es Lucio Cuenca, yo soy de Chile, pertenezco a una organización que acompaña, apoya procesos de comunidades afectadas por la minería y por otros sectores del extractivismo como el monocultivo forestal, la agroindustria, el impacto de la pesquería industrial. Y bueno, a partir de eso hemos ido haciendo un aprendizaje sobre todo en las comunidades impactadas por la minería, en un país donde es muy difícil hablar en contra de la minería, ¿no? Hay una cultura instalada y que se retroalimenta por las mismas partes interesadas, las empresas, algunos sectores de los gobiernos o del Estado, y que asocian directamente la minería a las posibilidades de bienestar y de progreso que puede tener nuestro pueblo, nuestro país. Y desde la década del 90 esto cambió radicalmente, porque primero en Chile se produce un proceso de desnacionalización. Nosotros habíamos nacionalizado como parte de los recursos estratégicos, se había nacionalizado la minería en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, y luego con la dictadura se crea la institucionalidad y los incentivos para que se reprivatice y se incentive a atraer la inversión extranjera de empresas transnacionales. Y esa institucionalidad se genera en la década del 80, pero se materializa formalmente en la década del 90. Inicialmente la gente hasta ahí seguía asociando, ¿no?, que era parte de este proyecto histórico que tenía Chile. Y por lo tanto se siguió como, entre comillas, tolerando determinados impactos que tiene la actividad minera, porque supuestamente era una minería que le favorecía al país. Pero al cabo de algunos años llegó una inversión muy grande, se abrieron muchos nuevos megaproyectos, grandes explotaciones de cobre fundamentalmente, de oro también, y comenzó a visualizarse un impacto significativo, ¿no? Y por primera vez, a diferencia de lo que nos mostraba la historia, comunidades locales comenzaron a cuestionar, ¿no?, porque estaban viendo afectado su territorio, estaban viendo afectada el agua, estaban siendo contaminados con sustancias tóxicas, estaban generando cambios socioculturales en los territorios que hacían cambiar la vida de la comunidad, generaba migración porque la vida se hacía insostenible, y eso fue cambiando, ¿no? Fue cambiando esta cultura minera que existía en nuestro país a partir de, como se ha dicho en muchos lugares, de ciertos mitos que son alimentados por las propias empresas con grandes campañas publicitarias, e incluso también por los propios gobiernos. Hay una complicidad muy cercana entre las políticas gubernamentales y los intereses de las empresas transnacionales, y en el caso de Chile apoyándose mucho en esta herencia cultural de ser un país minero, ¿no?, de tener una empresa estatal minera. Pero ya ahora, después de 20 años de esta etapa de expansión de la minería en nuestro país, ya ha cambiado en gran parte esa cultura. Hoy día, donde aparece un proyecto minero, hay un conflicto con la comunidad local, y no solo con la industria o con la empresa transnacional extranjera, sino que también con empresas nacionales y con empresas del Estado, ¿ya? Los últimos años, los últimos 5 años, de manera inédita, hemos tenido comunidades que empiezan a protestar en contra de la empresa estatal, ¿ya?, que supuestamente es la principal empresa productora de cobre del mundo. Chile tiene las reservas más grandes de cobre a nivel internacional, y por lo tanto sobre eso hay mucha expectativa, ¿no? Hay mucha esperanza depositada en eso. Y eso ha cambiado. O sea, hoy día en distintos territorios la gente ve amenazada su vida y por lo tanto reacciona frente a eso. Hoy día la explotación es a gran escala, son intervenciones territoriales muy significativas, son intervenciones y explotaciones que necesitan mucha agua y por lo tanto entran en competencia o desplazan
otras actividades económicas tradicionales como la agricultura, la ganadería, las actividades turísticas, y por lo tanto se visibiliza esta contradicción, ¿no? Y ya este mito, construido en las últimas décadas bastante a la fuerza, se empieza a caer, ¿ya? Pero también porque hay una economía un poco más diversificada, donde si bien la explotación minera ha crecido, Chile ha triplicado la producción minera en los últimos años, en los últimos 2 décadas, con inversiones gigantescas de más de 20.000 millones de dólares acumuladas en 2 décadas. Eso ya empieza a ser cuestionado, ¿no? Hoy día el aporte en comparativo de la minería con otras actividades económicas hacen que muestren una minería ya de un aporte más bajo, ¿no? En Chile, de acuerdo a los indicadores formales, la minería hace 10, 15 años atrás representaba el 18, el 20% del Producto Interno. Hoy día solo representa el 10, el 11%. Si bien sigue representando el 60% de las exportaciones, ¿ya? O sea, Chile vende mucho mineral, produce, explota, extrae mucho mineral, pero los ingresos son bastante bajos. Entonces ahí hay un primer mito que la gente ha ido internalizando, que ha ido tomando conciencia de que los beneficios económicos ya no son tan significativos como lo pudieron haber sido en algún momento de la historia de un país minero como Chile antiguamente, ¿no? Por otro lado, antiguamente la gran minería en Chile se transformaban en especies de polos de desarrollo, ¿no? En torno a un gran yacimiento se creaba una ciudad. Los trabajadores que iban a esos yacimientos creaban ciudades, tenían escuelas, tenían comercio, o sea, era una actividad que relacionaba muy directamente el campamento o la ciudad que se creaba en torno al yacimiento. Así sucedió con Chuquicamata, así sucedió con la mina del Teniente, que es la mina subterránea más grande del mundo. Y eso, bueno, eso también va cambiando, ¿no? Porque las estrategias de las empresas, las nuevas tecnologías de las empresas mineras hacen que se requiera muy poca gente para estas grandes explotaciones, ¿no? Pero además usan beneficios que entregan los países respecto a el empleo precario, ¿no? Se permite la tercerización del trabajo, el trabajo temporal. Entonces los trabajadores ya no residen, no son del mismo territorio, son trabajadores que se trasladan a lo largo de Chile prestando su fuerza de trabajo, ¿no? Muy mal pagada, con muchos riesgos a la salud, a la accidentabilidad. Hay una tasa de accidentes y de accidentes fatales bastante alto en la realidad laboral en nuestro país, pero también es una actividad que entrega muy poco empleo. Nosotros hoy día producimos 3 veces más y la cantidad de trabajo que da la minería es la misma de hace 20 años atrás. O sea, se produce 3 veces más, o sea, en términos netos tenemos menos trabajo, menos empleo generado por esa nueva minería, ¿no? Nosotros tenemos una fuerza de trabajo de aproximadamente 7,5 millones de personas, hombres y mujeres, en un país de 17 millones de habitantes, y la minería en los distintos niveles, gran minería, mediana minería, pequeña minería, solo otorga en total 70.000 puestos de trabajo, lo que representa menos del 1% de toda la fuerza de trabajo, ¿ya? Si se le suman los empleos indirectos, puede llegar al 1,5, al 2% de toda la fuerza laboral del país. Entonces, también eso es un mito que se ha ido derribando, porque no mejora las condiciones de vida directamente de las comunidades locales, no genera empleo, a las empresas no les interesa, porque la gente que se dedica a la agricultura, que vive en las comunidades rurales, no es un trabajador que tenga competencia para lo que ellos necesitan, y por lo tanto con estas explotaciones intensivas a gran escala se necesita otro tipo de trabajador, ¿no? Y con las nuevas tecnologías que están usando necesitan muy poca mano de obra.
Entonces allí también hay otro mito que se ha ido derribando, que a lo mejor en otros tiempos, en otro tipo de minería, en nuestro país por lo menos, había más gente vinculada, ¿no?, a la actividad laboral minera. Pero también la gran minería desplazó la pequeña minería y la mediana minería, ¿ya? Porque el gobierno y la legislación le han dado tantas garantías a las empresas que se instalan en los territorios y desplazan a la actividad minera tradicional, a la pequeña minería, al pirquinero o a la mediana empresa nacional, ¿no? Entonces eso también genera un impacto de desempleo y también un impacto de desplazamiento de población, porque no hay condiciones para seguir viviendo en algunas zonas. Yo creo que ese es un segundo factor que ha ido cada vez quedando en mayor evidencia. O sea, en Chile se decía la minería es el sueldo de Chile, ¿no? Es el ingreso que tiene Chile. Bueno, eso hoy día ya no es así. Eso ha ido cambiando, y eso hace que la gente se atreva a cuestionar la minería, se atreva a ir en conflicto con la minería, a demandar poner límite a la minería, a establecer incluso movimientos que buscan impedir la instalación de la minería, ¿no? Como en el caso Pascualama y otros casos donde la movilización comunitaria, las alianzas, los movimientos que se han generado han logrado paralizar o retardar bastante la instalación de estos proyectos. Y un tercer tema tiene que ver con el impacto ambiental, ¿no?, de estos proyectos también. Estamos hablando de que estas nuevas tecnologías que quieren a bajo costo extraer grandes volúmenes de mineral requieren remover mucha roca, pero también requieren mucha agua, requieren muchas sustancias tóxicas como el ácido sulfúrico, como el cianuro, y también necesitan mucha agua y mucha energía, ¿no?, para desarrollar estos procesos. Y eso ha sido un impacto que en los últimos años se ha hecho muy visible. Hoy día nosotros tenemos una legislación de aguas que ha permitido privatizar el agua. O sea, hoy día las fuentes de agua en Chile están privatizadas a partir de un código que se creó también en dictadura, junto con la ley minera y la Constitución que actualmente nos rige. Y eso ha permitido que, así como se han reprivatizado las minas, se ha privatizado también y se ha creado un mercado del agua donde las actividades económicas más poderosas son las que concentran la propiedad del agua. Y en territorios de las zonas desérticas, del semiárido de Chile, estas actividades económicas que manejan mucho capital empiezan a comprar, ¿no?, los derechos y a desplazar por esa vía también otras actividades económicas. Concentran mucha agua, no solo el agua que necesitan, sino que también como una estrategia de copamiento territorial para desplazar otras actividades. Y así terminamos con territorios muy amplios donde los últimos veranos, por ejemplo, la gente se queda sin agua para el consumo humano, ¿ya? El Estado se tiene que hacer cargo de llevar agua en camiones para el consumo humano, y eso se está viviendo en el último verano. Alcanzó a 600.000 personas en todo el país, ¿no? Y ya no solo concentrado en el norte, sino que también como la minería se va trasladando hacia el sur, también alcanza a zonas del sur de Chile que tradicionalmente son zonas de mayor cantidad de precipitaciones, ¿no? Llueve mucho en los inviernos, los ríos son muy caudalosos. Bueno, resulta que ahora se da la paradoja de que esas zonas también están sufriendo escasez de agua a propósito de estas actividades intensivas. Entonces la sustentabilidad que se quiere construir alrededor de la minería es falso, ¿no? O sea, si uno analiza la situación del agua, si uno analiza el manejo y contaminación que se hace vía sustancias tóxicas, tanto del agua como del aire, del suelo, sustancias tóxicas que se trasladan directamente por distintas vías a la salud humana, ¿no? Hay grandes mineras que han contaminado napas subterráneas, por ejemplo, con mercurio, ¿ya? Eso es criminal.
Hay, por ejemplo, recientemente un proyecto de una empresa canadiense que secó un humedal alto andino que está acogido al convenio Ramsar, que es un convenio internacional de protección de humedales, y secó vía extracción por pozos profundos más de 70 hectáreas de una zona a más de 4.000 metros de altura, que son ecosistemas extremadamente frágiles, ¿ya? Entonces, la sustentabilidad no entra por ninguna parte, ¿no? Es una imagen, es una ilusión construida vía una arquitectura que genera la empresa a partir de informes de sustentabilidad, de campañas de marketing, de responsabilidad social empresarial en términos de sus campañas de intervención en la comunidad, y ahora las últimas estrategias que le han denominado valor compartido, en términos de ya no solo intervenir vía entregar recursos a la comunidad para satisfacer las necesidades que ellos detectan, que en algunos casos son muy apremiantes, donde el Estado además se retira para permitir que la comunidad pase a depender de la empresa. Hoy día, como esas estrategias han ido fracasando de todas maneras, se van renovando, ¿no? Y hoy día hablan del valor compartido en términos de alguna manera incorporar a la comunidad a la actividad minera, a su actividad principal vía servicios, vía alguna actividad que le pueda servir a la empresa. O sea, en el fondo transformar la necesidad que tiene la gente en una oportunidad, en una nueva oportunidad de negocios para ellos, ¿no? Entonces, sin duda acá esto es insostenible. O sea, el nivel y la escala de la intervención, la intensidad de la extracción, el uso intensivo del agua, la gran cantidad de energía que además está asociada a fuentes termoeléctricas, uso de carbón, uso de diésel, gases de efecto invernadero, cambio climático, etcétera, hace que esta sea una actividad insustentable por donde se le mire, ¿no? Y eso es lo que están sintiendo hoy día las comunidades locales. O sea, cada día tienen menos legitimidad porque se ha ido deconstruyendo este modelo que sostiene la minería, ¿no? Y se ha ido deconstruyendo estos mitos que ellos mismos retroalimentan interesadamente para que no se siga cuestionando la minería. Pero hay una tendencia hoy día y nivel de conciencia y de información en la comunidad que hace que este sea un proceso que no tiene vuelta atrás. El cuestionamiento de la minería es creciente y más allá de sus nuevas estrategias va a seguir siendo cuestionada por la comunidad, porque su intervención hace la vida insostenible. Y si eso se hace insostenible, que es lo esencial, cualquier ilusión que se pueda crear o vender a partir de las campañas de marketing que ellos arman no va a convencer a un sector importante de la comunidad y de la ciudadanía. Los procesos de oposición y de resistencia a la minería contienen una fuerza muy importante porque la comunidad, la gente, el territorio tiene alternativas y lo que defiende son sus alternativas, ¿no? En nuestros países tienen la posibilidad de tener una actividad económica mucho más diversificada que estas mega actividades, ¿no? Y así como hablamos de que estos beneficios supuestos que se cultivan como un mito asociado a estas mega actividades van ratificando eso, ¿no? Le van dando la razón a la comunidad. Para mí, por ejemplo, en Chile se ha ido generando todo un movimiento que por supuesto es disidente de esta opción extractivista y que busca que prevalezca la decisión y la soberanía del territorio, ¿no? Que se establezcan límites a ciertas actividades, ¿no? Chile, si bien tiene una actividad minera muy grande, es muy difícil pensar que mañana terminamos con todas las minas, ¿no? Pero sin duda es una decisión que hay que tomar en lo estratégico, en términos de establecer límites. Hoy día la minería se sobrepone
legalmente incluso garantizado por la Constitución sobre todo el resto de los derechos. Y eso, que es una herencia de la dictadura, está en proceso de ser cambiado también en Chile. Hay un camino hoy día que se está haciendo, con dificultades, sin duda, de construir un nuevo marco constitucional, una nueva constitución, ¿no? Y que esperamos aborde estas cuestiones, ¿no? Que sacraliza hoy día la propiedad privada. Hoy día la propiedad privada está en nuestra Constitución garantizada como el derecho a la vida, como al mismo nivel. O sea, esas cosas no pueden darse. Y la esperanza para nosotros tiene que ver con eso, ¿no? Con que justamente estos movimientos, estos procesos están interpelando esta situación que algunos quieren mantener, que representa una minoría económica, y tiene mucha fuerza porque tiene la convicción de la defensa de la vida que está amenazada, ¿no? Más allá de los modelos que vayamos construyendo a futuro, hoy día tiene una convicción muy fuerte en términos de lo que se está defendiendo, ¿no? Que está amenazada la subsistencia. Y yo creo que eso es lo esperanzador. Hoy día, por ejemplo, en Chile las organizaciones territoriales, las comunidades en conflicto, se están articulando en torno a la defensa y recuperación del agua, porque el agua está privatizada, ¿no? Y eso es un eje central en la amenaza que tienen en el territorio. El agua está sobreexplotada. El Estado ha sido muy irresponsable en entregar más derechos de agua que la cantidad de agua disponible. De eso la gente ha ido tomando conciencia, ¿no? Porque se ha creado un mercado del agua, ¿no? Y eso hay que volverlo atrás. Y ese proceso es un proceso que está abierto y que, de mi punto de vista, son los gérmenes que debieran ser la base para construir un nuevo modelo de sociedad en el caso de Chile, ¿no? O sea, que efectivamente se respeten los ciclos de la naturaleza. Aquí la economía no puede seguir estando por encima de todo, ¿no? Y pasando a llevar expresiones culturales, vidas tradicionales, actividades económicas distintas a las que promueve el modelo. Yo creo que esas cosas tienen que estar en la discusión que viene en nuestro país. Y creo que estos movimientos que hoy día aparecen como movimientos de resistencia o movimientos opositores o movimientos que dicen no a una alternativa que les imponen, es el germen y es la esperanza para construir esa otra sociedad. O sea, tenemos un país mucho más diverso de manera climática, de pueblos indígenas, de expresiones culturales. Nuestro país, al ser tan largo, desde norte a sur tenemos desierto, tenemos semiárido, tenemos bosque templado, bosque de manera biodiversidad muy importante, no solo para nosotros, para el país. La valoración que hoy día se ha hecho y el movimiento que se ha generado para defender los glaciares, por ejemplo, que están amenazados específicamente por la minería. O sea, hasta hace 5 años atrás no existían los glaciares. Existían a lo mejor en la cabeza de algún académico que se dedicaba a estudiar eso. Pero hoy día defender los glaciares y visibilizar la importancia de los glaciares está siendo una demanda comunitaria, más adelantada incluso que la propia academia en estos términos. Entonces, esos son los gérmenes que para nosotros debieran constituir la nueva sociedad que tenemos que construir y los nuevos modelos económicos, de gobernabilidad, de democracia, de procesos de toma de decisión. Yo creo que en todos los ámbitos de nuestra vida tienen que estar replanteados en esa dirección.